En 2019, arqueólogos israelíes hicieron un descubrimiento asombroso en las excavaciones de Tel Rehov, en el Valle del Jordán. Entre fragmentos de cerámica del siglo X a.C., encontraron un ostracón, un trozo de cerámica usado como papel, con una inscripción en hebreo antiguo que decía, para Barzilai, el proveedor del rey. Durante décadas, este hombre fue solo una nota a pie de página en la historia bíblica. Un nombre mencionado de pasada, una figura secundaria en las narrativas sobre el rey David. Pero este hallazgo arqueológico confirmó algo extraordinario. Barzilai no fue simplemente un comerciante próspero que ayudó a David. Fue reconocido oficialmente como el proveedor del rey, un título que sugiere una influencia e importancia mucho más allá de lo que imaginábamos. Hoy, vas a descubrir por qué un hombre de 80 años, en una época en que la esperanza de vida era de 40 años, tomó la decisión más arriesgada y transformadora de su vida. Entenderás cómo un solo gesto de fe cambió el curso de una guerra civil, alteró el destino de una nación y resonó a través de los siglos hasta llegar a Jesucristo. Esta no es solo la historia de Barzilai. Es la revelación de cómo Dios usa a personas fuera de plazo para cumplir propósitos eternos. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para escribir el capítulo más importante de tu vida. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que piensas sobre la edad, la valentía y el timing de Dios. Prepárate para conocer al hombre que salvó un reino, cuando todos pensaban que debería estar jubilado. El mundo en colapso. Para comprender la magnitud de lo que hizo Barzilai, necesitamos sumergirnos profundamente en el contexto histórico. Estamos en el año 1023 a.C., durante lo que los historiadores llaman la crisis más grave del reino unificado de Israel. 4 años antes, algo siniestro estaba ocurriendo a las puertas de Jerusalén. Todos los días, justo al amanecer, Absalón, el tercer hijo de David, se posicionaba estratégicamente en la entrada principal de la ciudad. No por casualidad. Era allí donde llegaban las caravanas, los comerciantes y, sobre todo, las personas que venían a buscar justicia del rey. Absalón había desarrollado lo que hoy llamaríamos una campaña de marketing político genial y devastadora. A cada persona frustrada que pasaba, le preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Cuando la persona respondía, Absalón negaba con la cabeza con pesar y decía, «Mira, tus problemas son legítimos y justos, pero fíjate, el rey no ha nombrado a nadie para escucharte. ¡Qué lástima!». Y entonces venía el golpe de gracia. «Ah, si yo fuera constituido juez en la tierra, todo hombre que tuviera demanda o cuestión vendría a mí, y yo le haría justicia». Y cuando la gente se inclinaba ante él, Absalón hacía algo revolucionario para la época. Los abrazaba. Los trataba como iguales. Durante 4 años, Absalón ejecutó esta estrategia con precisión quirúrgica. El texto bíblico es devastadoramente claro. Así hacía Absalón a todo Israel, que venía al rey para juicio. De esta manera Absalón hurtó el corazón de los hombres de Israel. La palabra hurtó, en el hebreo original, es ganab, la misma palabra usada para robo premeditado. Absalón no solo se ganó corazones, los robó sistemáticamente. Cuando finalmente Absalón se proclamó rey en Hebrón, la ciudad donde David había sido coronado por primera vez, el apoyo popular era masivo. 200 hombres de Jerusalén fueron con él, en su sencillez, pues nada sabían. Aitofel, el consejero más sabio de David, desertó para unirse a Absalón. Incluso soldados veteranos comenzaron a irse. Cuando la noticia llegó a David, el corazón de los hombres de Israel va tras Absalón. Algo se rompió en el corazón del rey.
Este hombre que había enfrentado leones, osos, gigantes y ejércitos enteros, dijo algo que resuena a través de los siglos. Levantaos y huyamos. Imagina la escena. David, el hombre según el corazón de Dios, huyendo descalzo de Jerusalén, con la cabeza cubierta, llorando mientras subía el monte de los Olivos. El mismo monte donde, 1000 años después, Jesús sudaría sangre antes de ser traicionado. Pero la humillación era solo el comienzo. Simei, de la familia de Saúl, salió de Baurín para maldecir públicamente a David, lanzándole piedras y gritando: «¡Fuera! ¡Fuera! Hombre sanguinario! ¡Hombre de Belial! El Señor ha hecho caer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl». Era el fondo del abismo. El rey ungido de Israel se había convertido en un refugiado maldito, perseguido por su propio hijo, abandonado por el pueblo que había liberado de los filisteos. Y es exactamente aquí, en este momento de oscuridad absoluta, donde nuestra historia realmente comienza. Porque al otro lado del río Jordán, en una región aparentemente irrelevante llamada Galaad, vivía un hombre que estaba a punto de cambiarlo todo. El hombre improbable, Rogelim. Una ciudad cuyo nombre significa lugar de los lavanderos o lugar de los pasos. No era una capital imperial, no tenía murallas imponentes, no aparecía en las crónicas de los grandes imperios. Era solo una próspera ciudad comercial en las colinas de Galaad, a unos 50 kilómetros al este del río Jordán. Y allí, en una casa que probablemente era la más imponente de la región, vivía Barzilai ben Barzilai. Barzilai, hijo de Barzilai. El nombre por sí solo ya cuenta una historia. Barzilai viene de la raíz hebrea Barzel, que significa hierro. No solo hierro como metal, sino hierro como símbolo de fuerza, resistencia, inflexibilidad moral. Su padre había sido Barzilai, el constructor del imperio comercial, y ahora, a los 80 años, Barzilai, hijo, no solo había mantenido, sino expandido dramáticamente los negocios de la familia. Vamos a reconstruir quién era este hombre a través de las pistas que la Biblia nos da. Primero, tenía recursos suficientes para alimentar a un ejército entero durante semanas. Esto no es riqueza común, es riqueza estratégica, del tipo que influye en las naciones. Segundo, cuando aparece en la narrativa, viene acompañado de Sobi, hijo de Nahás de Rabá de los amonitas, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Estos no eran comerciantes aleatorios, eran líderes regionales, cada uno controlando territorios específicos. Barzilai era claramente el líder de esta coalición. Tercero, el tipo y la cantidad de provisiones que proporcionó revelan conocimiento militar sofisticado. No fueron solo alimentos, fueron exactamente los artículos necesarios para un ejército en movimiento. Camas para los heridos, cuencos para higiene militar, vasijas de barro para almacenar agua, granos que podían prepararse rápidamente, proteínas de rápida digestión. Pero había algo más profundo en Barzilai que el dinero no podía comprar, una percepción espiritual aguda desarrollada a través de 8 décadas de vida. A sus 80 años, Barzilai había sobrevivido a las invasiones filisteas, a las guerras civiles entre las tribus, a las disputas sucesorias de Saúl, al ascenso de David, a las campañas militares contra los pueblos vecinos. Había visto reyes nacer y morir, imperios subir y caer, tendencias políticas ir y venir. Pero había visto algo más. Había observado el carácter de David a lo largo de décadas. No el David idealizado de los Salmos, sino el David real, con aciertos y errores, victorias y derrotas, momentos de fe inquebrantable y momentos de duda humana.
Barzillai había sido testigo de cómo David trataba a los enemigos derrotados, cómo administraba la justicia, cómo lidiaba con la riqueza y el poder. Había observado los frutos del reinado davídico, la unificación nacional, la prosperidad económica, la expansión territorial, la estabilidad social. Y aquí está el primer insight profundo de nuestra historia. Barzillai no estaba eligiendo entre dos hombres basándose en popularidad o carisma. Estaba eligiendo entre dos tipos de reino basándose en el carácter observado a lo largo del tiempo. Absalón era joven, guapo, carismático, popular. Tenía la energía de la juventud y las promesas revolucionarias que siempre atraen a las multitudes. Pero Barzillai había vivido el tiempo suficiente para saber que carisma sin carácter es peligroso y que las promesas fáciles generalmente cuestan caro. David, por otro lado, era un hombre probado. Imperfecto, sí, pero probado. Barzillai había visto a David resistir la tentación de matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Había visto a David llorar genuinamente por los enemigos muertos. Había visto a David asumir responsabilidad por sus errores y buscar perdón tanto de Dios como de los hombres. Para Barzillai no era una cuestión política, era una cuestión moral y espiritual. Pero había aún otro factor, quizás el más importante de todos. Barzillai había desarrollado, a lo largo de 8 décadas, la capacidad rara de discernir los movimientos de Dios en la historia. Él entendía que David no había sido solo elegido por el pueblo o coronado por conveniencia política. David había sido ungido por Samuel, elegido por Dios, confirmado a través de victorias que desafiaban las explicaciones humanas. Y Barzillai sabía algo que los políticos jóvenes de su época no podían comprender. Cuando Dios elige a alguien, las circunstancias temporales no alteran la elección eterna. La noticia que cambió todo. Era una mañana común en Rogelim cuando todo cambió. El sol aún no había salido completamente cuando el sonido de caballos al galope resonó por las calles de la ciudad. Mensajeros. Pero no mensajeros comunes. Estos venían en desesperación, cubiertos de polvo del camino, caballos espumando, ropas rasgadas. Eran supervivientes de la desbandada de Jerusalén. Barzillai fue despertado por sus siervos. «Señor, Señor, han llegado noticias de la capital». Imagina la escena. Barzillai levantándose lentamente. Al fin y al cabo, a los 80 años, cada movimiento requiere cuidado, poniéndose su manto, caminando hasta el patio principal de su casa, donde una pequeña multitud ya se había reunido. El primer mensajero, aún jadeando, relató: «Absalón se proclamó rey en Hebrón. Aitofel está con él. El pueblo está siguiendo a Absalón». Un murmullo de shock atravesó la multitud. Hebrón era la antigua capital de David. Si Absalón había elegido proclamarse rey allí, era una declaración simbólica poderosa. El segundo mensajero trajo noticias aún peores. David huyó de Jerusalén. Salió descalzo, llorando. Simei lo maldijo públicamente. El rey está acabado. En este momento, podemos imaginar los pensamientos que pasaron por la mente de Barzillai. Primero, el análisis político frío. Si Absalón realmente tiene el apoyo popular y a Aitofel como consejero, sus posibilidades de victoria son altas. David está envejeciendo, cometió errores recientes, el pueblo está insatisfecho. Tal vez sea realmente el final de una era. Segundo, la preocupación comercial. Mis negocios dependen de la estabilidad. Tengo rutas comerciales que pasan por territorio controlado tanto por David como por Absalón. Necesito mantenerme neutral para proteger mis inversiones. Tercero, la sabiduría de la edad. Ya he visto muchas revoluciones.
La mayoría de las personas que eligieron el lado equivocado lo perdieron todo. A los 80 años, no puedo permitirme el lujo de equivocarme. Pero entonces, un tercer mensajero llegó con información más detallada. David cruzó el Jordán con solo unos pocos miles de hombres. Vienen en dirección a Mahanaim. Están exhaustos, hambrientos, desmoralizados. Y fue en este momento que algo extraordinario sucedió en la mente de Barzilai. Algo que solo puede explicarse como una revelación espiritual. De repente, Barzilai ya no estaba viendo solo una guerra civil. Estaba viendo una prueba espiritual. No estaba eligiendo entre dos candidatos políticos. Estaba eligiendo entre la fidelidad a Dios y la conveniencia humana. Las palabras del Salmo 27 resonaron en su mente. Tal vez palabras que él mismo había oído cantar a David años antes. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Barzilai comprendió algo que escapaba a los políticos de su época. No estaba solo presenciando el fin de un reinado. Estaba presenciando una prueba de la fidelidad humana al plan divino. Y en ese momento, este hombre de 80 años tomó la decisión más valiente de su vida. Barzilai reunió inmediatamente a su consejo familiar y a sus principales gerentes comerciales. La conversación debió ser intensa. Hijo de Barzilai: Padre, esto es una locura. Si Absalón gana, seremos considerados traidores. Podemos perderlo todo. Gerente comercial: Señor, tenemos caravanas llegando de Damasco la próxima semana y contratos con comerciantes de Jerusalén. Si tomamos partido, perjudicaremos nuestros negocios. Consejero militar: Barzilai, desde el punto de vista estratégico, David está en una situación imposible. Absalón tiene más hombres, más recursos y el apoyo popular. Es un suicidio apoyar al lado perdedor. Barzilai: Están analizando esto como una guerra entre hombres. Yo lo veo como una prueba de Dios. David no fue elegido por el pueblo, fue ungido por el Señor. Y si Dios lo ungió, entonces Dios lo sustentará. Mi decisión está tomada. Y entonces Barzilai hizo algo que debió dejar a todos a su alrededor sin palabras. Preparen la mayor caravana de suministros que jamás hayamos organizado. Llevaremos comida, camas, utensilios, todo lo que un ejército necesita. Y yo iré personalmente a entregárselo a David. Consejero: Señor, usted tiene 80 años. ¿Por qué exponerse personalmente a este riesgo? Barzilai: Exactamente porque tengo 80 años. Ya no tengo tiempo para desperdiciar con medias tintas. Si voy a apostarlo todo. Si voy a declarar mi fe, voy a declararla públicamente. Si voy a servir al Rey ungido de Dios, voy a hacerlo con honor. Y así, contra todos los consejos de la prudencia humana, contra toda lógica comercial, contra todas las probabilidades políticas, Barzilai inició los preparativos para la mayor demostración de fe de su vida. Él no sabía que estaba a punto de cambiar el curso de la historia de Israel. La operación más arriesgada. Lo que sucedió en las próximas 48 horas en Rogelim fue una de las operaciones logísticas más impresionantes de la historia antigua. Y todo coordinado por un hombre de 80 años. Barzilai no estaba simplemente enviando suministros. Estaba organizando una declaración política, una demostración de fe y una operación de salvamento simultáneamente. Primero, convocó a sus dos aliados más cercanos, Sobi, hijo de Nahás de Rabá de los amonitas, y Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Esta no fue una decisión solitaria, fue una coalición regional. Sobi controlaba las rutas comerciales que conectaban Galad con el territorio amonita. Su apoyo significaba que David tendría acceso seguro a suministros venidos del este. Maquir, por su parte,
era influyente en Lodebar, una ciudad estratégica para el control de las comunicaciones en la región. Juntos, los tres hombres representaban una red económica y política que cubría toda la Transjordania. No eran solo tres comerciantes ayudando a un rey, eran tres líderes regionales haciendo una declaración geopolítica. Pero veamos los detalles específicos de lo que Barzilai organizó, porque cada artículo revela su genialidad estratégica. Camas. Mishkav. No eran solo camas comunes, sino estructuras portátiles específicas para soldados heridos. Barzilai había anticipado que habría bajas y que sería necesario cuidado médico. Cuencos, Safat. Recipientes especializados para la higiene militar. En ejércitos antiguos, el mantenimiento de la higiene era crucial para prevenir enfermedades que mataban a más soldados que las batallas. Vasijas de barro, Keli Yotzer. No vasijas comunes, sino recipientes especiales para el transporte y almacenamiento de agua. Barzilai sabía que el agua limpia sería tan importante como la comida. Trigo y cebada. Los granos básicos, pero en cantidades industriales. El texto bíblico usa la palabra hitim para trigo y seorim para cebada, variedades específicas de alta calidad nutricional. Harina, kemach. No harina común, sino harina ya procesada y lista para uso inmediato. Los soldados en movimiento no tienen tiempo para moler granos. Granos tostados, kali. Una especie de comida de campaña de la antigüedad. Granos que podían consumirse inmediatamente, sin necesidad de cocción. Frijoles y lentejas. Proteínas vegetales de rápida preparación. Esenciales para mantener la energía de un ejército en movimiento. Miel. No solo un dulce, sino un medicamento. La miel se usaba para tratar heridas, prevenir infecciones y proporcionar energía rápida. Cuajada. Lácteos fermentados que duraban más tiempo sin refrigeración, una fuente crucial de proteínas y grasas. Ovejas. Carne fresca que podía sacrificarse según fuera necesario, además de proporcionar lana para ropa y tiendas. Queso de vacas, shafot bakar. Quesos curados que eran verdaderas reservas de energía concentradas. Cuando analizas esta lista, te das cuenta de que no fue compilada por un comerciante común. Fue elaborada por alguien con conocimiento militar profundo, comprensión nutricional avanzada y capacidad logística excepcional. Barzilai estaba enviando exactamente lo que un ejército desmoralizado, hambriento y herido necesitaba para recomponerse y volver a luchar. Pero había un detalle aún más impresionante: la coordinación temporal. Barzilai calculó exactamente cuándo y dónde David llegaría a Mahanaim. Esto significaba que tenía una red de inteligencia funcionando, informantes que lo mantenían actualizado sobre los movimientos de ambos ejércitos. Más aún, programó la llegada de los suministros para el momento psicológico perfecto, cuando David estaría más desmoralizado, más necesitado, más receptivo al gesto de apoyo. Mientras los preparativos sucedían, podemos imaginar a Barzilai en sus momentos privados, tal vez caminando por sus viñedos al atardecer, observando el movimiento frenético de sus siervos y reflexionando sobre la magnitud de lo que estaba haciendo. Estaba apostando no solo su riqueza, sino su reputación, su seguridad, posiblemente su vida y la seguridad de su familia. Si Absalón ganaba, Barzilai sería recordado como un traidor. Si David perdía la guerra, Barzilai lo perdería todo. Pero había algo más profundo ocurriendo en el corazón de este hombre de 80 años. Estaba experimentando algo que muchas personas nunca experimentan: la claridad absoluta de propósito que viene cuando alineas tu vida con la voluntad de Dios, independientemente de las consecuencias. La mañana de la partida,
Barzilai hizo algo que reveló su carácter. No envió la caravana con un representante. Él mismo montó su camello y asumió personalmente el liderazgo de la expedición. Sus hijos intentaron disuadirlo. «Padre, déjanos ir. Usted ya ha hecho más que suficiente». Pero Barzilai respondió algo que resonó a través de los siglos. «Hijos, ustedes aún vivirán muchas décadas. Yo quizás solo tenga algunos años. No desperdiciaré este tiempo con medias tintas. Si voy a apoyar al rey ungido de Dios, voy a hacerlo personalmente, ojo a ojo, corazón a corazón». Y así, en una mañana que cambiaría la historia de Israel, una caravana partió de Rogelim hacia Mahanaim. Al frente, un hombre de 80 años montado en un camello. Detrás de él, cientos de animales cargados con esperanza materializada en comida, medicinas y equipos. Barzilai no sabía que estaba cargando mucho más que suministros. Estaba cargando el futuro de una nación. El encuentro que conmovió un reino, Mahanaim. Una ciudad cuyo nombre significa 2 ejércitos o 2 campamentos. Fue allí donde Jacob, 1000 años antes, tuvo su visión de los ángeles de Dios. Y ahora, sería allí donde ocurriría otro momento sobrenatural de la historia de Israel. Cuando Barzilai avistó el campamento de David, lo que vio debió partir su corazón de 80 años. No era el majestuoso ejército real que él había conocido. Eran unos cientos de hombres exhaustos, muchos heridos, todos desmoralizados. Las tiendas eran improvisadas, los caballos estaban flacos, las armas necesitaban mantenimiento. Y en el centro del campamento, en una tienda que apenas se diferenciaba de las otras, estaba el hombre que un día fue llamado el terror de los filisteos. David, a sus 60 años, ya no era el joven pastor que mató a Goliat. Ya no era el guerrero invencible que conquistó Jerusalén. Era un hombre roto por la traición de su propio hijo, humillado por el rechazo del pueblo que había liberado, cuestionándose si Dios aún estaba con él. Cuando los centinelas gritaron «caravana acercándose», debió haber un momento de tensión. ¿Sería Absalón enviando una embajada para exigir la rendición? ¿Serían mercenarios contratados para un ataque sorpresa? Pero entonces alguien reconoció: «Es Barzilai, Barzilai de Rogelim». La noticia se extendió por el campamento como fuego. Soldados salieron de sus tiendas. Oficiales interrumpieron reuniones. Y David salió tambaleándose de su tienda, sin poder creer lo que estaba viendo. Imagina la escena. En el horizonte polvoriento, una caravana que parecía no tener fin. Cientos de camellos y asnos cargados. Decenas de siervos. Y al frente de todo, 3 figuras montadas: Barzilai, Sobi y Maquir. Cuando David reconoció que era realmente Barzilai, algo cambió en su expresión. No era solo alivio, era confirmación. Era la prueba de que Dios no lo había abandonado. Era la evidencia de que aún había hombres fieles en Israel. Barzilai descendió de su camello con la dignidad de sus 80 años. Cada movimiento era calculado, porque cada movimiento en ese momento tenía significado político, espiritual y emocional. Caminó lentamente hasta David, y delante de todos los soldados desmoralizados, delante de todos los oficiales dudosos, delante de todos los que cuestionaban si valdría la pena seguir luchando, Barzilai hizo algo que lo transformó todo. Se inclinó ante el rey fugitivo. No fue solo un saludo, fue una declaración pública, fue un acto profético, fue un reconocimiento formal de que David seguía siendo el rey legítimo de Israel, independientemente de las circunstancias. «Mi rey», dijo Barzilai con voz firme, «traje lo que pude, porque sé que mi señor, el rey,
y el pueblo que está contigo están hambrientos, cansados y sedientos en el desierto. Pero había mucho más en esas palabras. Cuando Barzilai dijo, mi rey, no solo estaba siendo educado, estaba haciendo una declaración teológica. Tú eres el ungido de Dios, y yo lo reconozco públicamente, incluso cuando todo el resto de Israel parece haberlo olvidado. Cuando dijo traje lo que pude, estaba siendo modesto sobre una operación que había costado una fortuna y arriesgado todo. Estaba enseñando una lección sobre la verdadera humildad. Y cuando mencionó que el pueblo estaba hambriento, cansado y sediento en el desierto, estaba haciéndose eco del lenguaje de los salmos, conectando ese momento con las promesas de Dios a lo largo de la historia de Israel. La reacción de David fue inmediata y profunda. Lágrimas rodaron por el rostro del rey. No lágrimas solo de gratitud por los suministros, sino lágrimas de alivio espiritual. Alguien aún creía en él. Alguien aún veía la mano de Dios en su vida. Alguien aún estaba dispuesto a apostar por sus promesas. David abrazó a Barzilai como un padre abraza a un hijo que vuelve de un largo viaje. O tal vez como un hijo abraza a un padre que llega para salvarlo en el momento más difícil. Y entonces comenzó la transformación más impresionante. Los soldados que estaban abatidos comenzaron a moverse con energía renovada. Los heridos fueron acostados en las camas traídas por Barzilai. Los cuencos fueron usados para limpieza e higiene. Las vasijas de barro fueron llenadas con agua fresca. Pero lo más importante fue psicológico. De repente, ya no eran un grupo de fugitivos. Eran el ejército legítimo del rey de Israel, apoyados por los hombres más ricos y respetados de la Transjordania. Barzilai había traído más que comida, había traído legitimidad. Más que suministros, había traído esperanza. Más que recursos, había traído una narrativa diferente. La narrativa ya no era David está huyendo derrotado. La narrativa ahora era David se está reagrupando con el apoyo de los líderes fieles de Israel. Esa noche, mientras el campamento hervía de actividad renovada, David y Barzilai conversaron hasta tarde. 2 generaciones encontrándose en el momento más crítico de sus vidas. Podemos imaginar la conversación. David: Barzilai, arriesgaste todo viniendo aquí. ¿Por qué? Barzilai: mi rey, a los 80 años, aprendí que solo hay una cosa que realmente importa: estar del lado correcto de la historia de Dios. Y tú eres la elección de Dios para Israel. David: pero, ¿y si pierdo? ¿Y si Absalón realmente es mejor para el reino? Barzilai: rey, te vi gobernar por décadas. Vi cómo tratas a los enemigos, cómo distribuyes justicia, cómo buscas a Dios incluso en los errores. Absalón promete lo que nunca probó. Tú entregas lo que ya demostraste. David: el pueblo me rechazó. Barzilai: el pueblo es voluble, mi rey. Hoy aclaman, mañana abandonan. Pero la elección de Dios es eterna. Y yo apuesto por la eternidad, no por la popularidad. Esa conversación cambió a David. Al día siguiente, ya no era el rey fugitivo que había salido llorando de Jerusalén. Era el comandante militar experimentado que comenzó a planear no solo la supervivencia, sino la victoria. Y Barzilai había sido el catalizador de esa transformación. La red secreta de esperanza. Pero la historia de Barzilai revela algo aún más sorprendente que rara vez es explorado por los estudiosos. Él no actuó solo. Había una red secreta de apoyo a David que estaba funcionando tras bambalinas de la guerra civil. Cuando analizamos cuidadosamente el texto bíblico y los registros históricos, descubrimos que el gesto de Barzilai fue el momento visible de una operación mucho mayor.
Primero, considera la sincronización perfecta. Barzilai sabía exactamente cuándo y dónde encontrar a David. Esto solo era posible con una red de comunicación funcionando. Mensajeros secretos, informantes estratégicos, un sistema de inteligencia primitivo, pero eficaz. Segundo, observa que Sobi y Makir se unieron a Barzilai. Esto no fue coincidencia, fue coordinación. 3 líderes regionales diferentes tomaron la misma decisión en el mismo momento. Hubo claramente comunicación previa entre ellos. Tercero, y este es un detalle fascinante que la mayoría de los comentaristas ignora. Makir era de Lodebar, la misma ciudad donde Mefiboset, el nieto de Saúl, había sido escondido por años antes de que David lo encontrara y lo trajera al palacio. Esto no es coincidencia. Makir probablemente había sido el protector secreto de Mefiboset, y ahora estaba protegiendo a David. Había una continuidad de lealtad que trascendía las divisiones políticas superficiales. Pero hay más. Sobi era hijo de Nahás, rey de Amón. Los amonitas habían sido enemigos históricos de Israel, pero David había establecido una política de reconciliación y diplomacia con ellos. Sobi representaba el fruto de esa política, un antiguo enemigo que se había convertido en aliado. En otras palabras, las personas que vinieron a apoyar a David no eran solo amigos tradicionales. Eran representantes de una nueva orden que David había creado, una orden basada en justicia y reconciliación en lugar de venganza y conflicto tribal. Barzilai, Sobi y Makir representaban 3 grupos diferentes: los comerciantes prósperos, Barzilai, los antiguos enemigos reconciliados, Sobi, y los protectores de los excluidos, Makir. Juntos, simbolizaban la coalición diversa que David había construido durante su reinado. Absalón podía tener a la multitud de Jerusalén, pero David tenía algo más poderoso: la lealtad de aquellos que habían experimentado en la práctica la diferencia entre sus promesas y sus resultados. En los días que siguieron a la llegada de Barzilai, otros apoyos comenzaron a aparecer. No por coincidencia. La declaración pública de Barzilai había sido una señal para otros que estaban esperando para posicionarse. Era como si Barzilai hubiera dicho: ahora es seguro apoyar a David públicamente. Ahora es hora de elegir bandos. Ahora es el momento de mostrar de qué lado de la historia estás. Y aquí aprendemos una lección crucial sobre liderazgo. A veces, el papel más importante no es liderar a la multitud, sino dar el primer paso que permite a otros seguir. Barzilai no fue solo un partidario de David. Fue el catalizador que liberó a otros a apoyar a David. Fue la primera piedra que comenzó una avalancha de lealtad. Mientras tanto, al otro lado del río Jordán, Absalón estaba descubriendo algo que los jóvenes líderes carismáticos a menudo descubren demasiado tarde. Popularidad y lealtad son cosas muy diferentes. Él tenía las multitudes, pero no tenía Barzilais. Tenía seguidores, pero no tenía inversores dispuestos a apostar sus vidas por su causa. Tenía aplausos, pero no tenía sacrificios. Y en la guerra, como en la vida, son los sacrificios los que determinan los resultados, no los aplausos. La guerra que cambió una nación. Con el ejército reabastecido y la moral restaurada, David comenzó a planear no solo la resistencia, sino la reconquista. Y Barzilai estaba a su lado, no solo como proveedor, sino como consejero estratégico. La experiencia de 8 décadas le había dado a Barzilai una perspectiva única sobre la guerra, la política y la naturaleza humana. Sabía cosas que los jóvenes oficiales de David aún estaban aprendiendo. En una reunión del Consejo de Guerra, podemos imaginar las contribuciones de Barzilai. Joab,
Deberíamos atacar Jerusalén directamente. Recuperar la capital rápidamente. Barzilai. General Joab, con todo respeto, Absalón quiere que hagamos exactamente eso. Nos está esperando en un terreno elegido por él. Sugiero una estrategia diferente. David. Continúa, Barzilai. Barzilai. Rey. Absalón tiene popularidad, pero no tiene experiencia militar real. Sus seguidores son entusiastas, pero no son veteranos. Si logramos atraerlo lejos de Jerusalén, a un terreno que conocemos mejor, tendremos ventaja. Itai. Pero ¿cómo atraer a un ejército mayor lejos de su base? Barzilai. Haciéndole creer que somos más débiles de lo que realmente somos, dejándole pensar que somos solo fugitivos desesperados en lugar de un ejército reorganizado. La estrategia funcionó. Absalón, alentado por sus consejeros más jóvenes e impacientes, decidió perseguir a David en lugar de esperar en Jerusalén. Fue exactamente lo que David y Barzilai esperaban. Cuando Absalón cruzó el Jordán con su ejército masivo, liderado por Amasá, estaba entrando en el territorio que Barzilai conocía como la palma de su mano. Cada colina, cada valle, cada ruta de escape. La batalla decisiva ocurrió en el bosque de Efraín. Y aquí hay un detalle fascinante que rara vez se menciona. El bosque de Efraín estaba en el lado este del río Jordán, en la región que Barzilai controlaba comercialmente. En otras palabras, la batalla final de la Guerra Civil de Israel sucedió prácticamente en el patio trasero de Barzilai. Él conocía cada sendero, cada trampa natural, cada ventaja táctica de ese terreno. Lo que sucedió en ese bosque fue devastador para el ejército de Absalón. 20.000 hombres murieron, y el bosque consumió más del pueblo aquel día que la espada. La densa floresta neutralizó la ventaja numérica de Absalón. Sus soldados se perdieron, se separaron, cayeron en barrancos, quedaron atrapados entre árboles. El terreno que debería haber sido solo escenario se convirtió en aliado de David. Y en medio de ese caos, sucedió el momento que definiría el futuro de Israel. Absalón, montado en su mula, pasó por debajo de un roble gigantesco. Su largo cabello, símbolo de su belleza y orgullo, se entrelazó en las ramas. La mula siguió, pero Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. No muerto, pero completamente indefenso. Un soldado corrió a contarle a Joab: «Vi a Absalón colgado de un roble». Joab preguntó: «¿Y por qué no lo mataste allí mismo?». El soldado respondió: «Ni por 1000 siclos de plata yo extendería mi mano contra el hijo del rey, porque oímos cuando el rey te ordenó, y a Abisai, y a Itai, diciendo: guardaos de tocar al joven Absalón». Pero Joab tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, aún vivo en el roble. Y 10 jóvenes que llevaban las armas de Joab cercaron a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Cuando la noticia llegó a Mahanaim, donde David esperaba ansiosamente, la victoria tuvo un sabor amargo. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo hubiera muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Y allí, al lado del rey que lloraba por su hijo rebelde, estaba Barzilai. El hombre de 80 años que había apostado por David no estaba celebrando una victoria política. Estaba consolando a un padre que había perdido un hijo. Esa imagen es poderosa. La victoria militar no trajo alegría inmediata, sino dolor profundo. Y Barzilai, que podría estar reclamando crédito por su estrategia o celebrando su inversión exitosa, estaba simplemente presente en el dolor de su rey. Aquí aprendemos algo profundo sobre la verdadera amistad y el liderazgo maduro. Hay momentos en que la presencia silenciosa vale más que todas las palabras. Hay victorias que cuestan lágrimas y éxitos que requieren consuelo. Barzilai había ayudado a David a ganar una guerra,
pero ahora estaba ayudándolo a procesar el precio emocional de la victoria. Había invertido no solo en un rey, sino en un ser humano completo, con toda su complejidad emocional. La jornada de vuelta y la decisión sorprendente. Después de semanas de luto y reorganización, llegó el momento que todo Israel estaba esperando: el retorno de David a Jerusalén. Pero este no sería solo un desfile de victoria. Sería una jornada de reconciliación nacional. Y Barzilai, por supuesto, estaría al lado de David en esa jornada histórica. La procesión que salió de Mahanaim en dirección al río Jordán era impresionante. Miles de soldados victoriosos, cientos de oficiales, representantes de todas las tribus de Israel que habían venido a someterse nuevamente a David. Pero en el centro de toda esa multitud, en una posición de honor especial, cabalgaban lado a lado dos hombres que representaban dos generaciones de la fidelidad israelita: David, el rey de 60 años, y Barzilai, el patriarca de 80. Durante los días de viaje hasta el Jordán, estos dos hombres conversaron como viejos amigos que saben que están viviendo momentos históricos. Sus conversaciones debieron tocar temas profundos. David: Barzilai, sin ti, yo habría perdido no solo el reino, sino la esperanza. ¿Cómo puedo pagarte? Barzilai: Rey, no lo entiendes. No lo hice por ti. Lo hice por Dios. Y Dios ya me ha pagado permitiéndome ver su fidelidad en acción. David: pero prácticamente, ¿qué puedo hacer? Arriesgaste tu fortuna, tu reputación, tu vida por mí. Barzilai: mi rey, a los 80 años, descubrí que las mayores recompensas no son las que recibimos, sino las que damos. El privilegio fue mío, de estar presente en el momento en que Dios restauró a su ungido al trono. Esas conversaciones revelaban la madurez extraordinaria de Barzilai. Él no veía su ayuda como una inversión esperando retorno, sino como un privilegio de participar en los propósitos de Dios. Pero David, siendo un hombre de profunda gratitud, no podía aceptar que su deuda con Barzilai permaneciera sin pagar. Cuando finalmente llegaron a las orillas del río Jordán, el mismo río que David había cruzado en fuga y ahora cruzaría en triunfo, ocurrió uno de los diálogos más emocionantes y reveladores de la Biblia. David detuvo su comitiva y delante de todos los líderes de Israel hizo una oferta pública a Barzilai. Barzilai, cruza conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Ven a vivir al palacio. Serás mi consejero especial, mi amigo personal. Cuidaré de ti por el resto de tu vida. Tendrás honra, comodidad, influencia. Serás reconocido por todo Israel como el hombre que salvó el reino. Era la oferta soñada para cualquier persona ambiciosa. Acceso permanente al poder, influencia política garantizada, seguridad financiera al más alto nivel, reconocimiento histórico. Era el pago perfecto por los riesgos que Barzilai había asumido. Todo el mundo esperaba que Barzilai aceptara inmediatamente. Después de todo, era exactamente por eso que la mayoría de la gente apoyaba a los reyes, para conseguir posiciones en el gobierno. Pero la respuesta de Barzilai nos da una de las más profundas lecciones sobre contentamiento, sabiduría y comprensión del propósito de vida que jamás se haya registrado. ¿Cuántos años aún viviré para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo hoy 80 años. ¿Puedo yo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede tu siervo saborear lo que come y lo que bebe? ¿Puedo aún oír la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Por qué sería tu siervo una carga para mi señor el rey? Esa respuesta es extraordinaria en múltiples niveles. Primero, Barzilai demostró autoconciencia brutal y humilde. A los 80 años sabía exactamente cuáles eran sus limitaciones físicas y sensoriales. No tenía ilusiones sobre su capacidad de disfrutar los lujos del palacio. Segundo,
Mostró consideración genuina por el rey. En lugar de aceptar una posición que podría convertirse en una carga, pensó en el bienestar de David. ¿Por qué sería una carga? Esa pregunta revela un corazón totalmente libre de egoísmo. Tercero, manifestó una comprensión profunda sobre la felicidad y la realización. Barzilai sabía que un cambio de escenario no cambiaría su esencia. Él era feliz en Rogelim, haciendo lo que siempre hizo, viviendo donde siempre vivió. Pero había una cuarta dimensión en la respuesta de Barzilai que es aún más profunda. Estaba diciendo: Rey, yo no te ayudé para conseguir algo a cambio. Ayudé porque era lo correcto. Mi recompensa ya fue completa: ver la fidelidad de Dios en acción. Ahora, déjame volver a casa y vivir mis últimos años en paz, sabiendo que cumplí mi propósito. Esa actitud revela un nivel de madurez espiritual raramente visto en la historia. Barzilai había descubierto algo que pocos descubren: la diferencia entre éxito y significado, entre logros y contentamiento, entre tener más y ser más. Prefería ser un hombre realizado en Rogelim a ser un cortesano privilegiado en Jerusalén. Pero Barzilai no terminó su respuesta con una negativa. Hizo algo que reveló su sabiduría como mentor y su visión como inversor en el futuro. Pero he aquí a tu siervo Kimam, mi hijo. Pase él con mi señor el rey, y hazle lo que bien te parezca. Con esa frase, Barzilai demostró la maestría del verdadero liderazgo. No estaba solo rechazando honores personales, estaba invirtiendo en la próxima generación. No estaba desperdiciando una oportunidad, estaba multiplicando su impacto a través de su hijo. Kimam representaba todo lo que Barzilai había sido: integridad, lealtad, capacidad, pero con la energía y el potencial de la juventud. Era lo mejor de dos mundos: la sabiduría de la experiencia encarnada en la fuerza de la nueva generación. David comprendió inmediatamente la genialidad de lo que Barzilai estaba haciendo. Abrazó al viejo patriarca con lágrimas en los ojos y dijo: Kimam pasará conmigo, y haré por él lo que bien te parezca, y todo lo que me pidas, yo te lo haré. Y entonces sucedió algo que simbolizó perfectamente toda la historia. David besó a Barzilai y lo bendijo. El rey de Israel bendiciendo al comerciante de Galaad. El joven pastor que se convirtió en rey honrando al hombre anciano que lo había salvado cuando parecía perdido. Era el reconocimiento oficial de que Barzilai no era solo un súbdito leal. Era un socio en la obra de Dios, un coautor en la historia de Israel. Las lecciones eternas y revelaciones sorprendentes. Mientras Barzilai volvía a Rogelim y David seguía hacia Jerusalén, una pregunta resonaba en las mentes de todos los que presenciaron este encuentro histórico. ¿Qué acabamos de presenciar? La historia de Barzilai nos enseña al menos 7 lecciones transformadoras que se aplican directamente a nuestra vida hoy, pero hay revelaciones aún más sorprendentes que van a sacudir tu comprensión de la providencia de Dios. Primera lección. La edad nunca es una limitación para grandes propósitos. A los 80 años, cuando la mayoría de las personas están pensando en legado y descanso, Barzilai tomó la decisión más arriesgada e impactante de su vida. Nos enseña que Dios no consulta partidas de nacimiento cuando quiere usar a alguien. ¿Cuántos de nosotros usamos nuestra edad, sea la que sea, como excusa para no actuar cuando Dios se está moviendo? ¿Cuántas oportunidades divinas perdemos porque creemos que ya pasó nuestra hora o aún no ha llegado nuestra hora? Segunda lección. Apoya a las personas por el carácter, no por la circunstancia. Barzilai no apoyó al David victorioso de Jerusalén. Apoyó al David derrotado de Mahanaim. Él vio más allá de las apariencias e invirtió en quién era David realmente, no en su situación momentánea. En un mundo obsesionado con el éxito instantáneo y los números de las redes sociales,
¿Qué revolución sería si apoyáramos a las personas por el potencial y el carácter en lugar del estatus y la popularidad momentánea? Tercera lección. La generosidad estratégica multiplica el impacto. Barzilai no dio solo dinero, dio esperanza. No ofreció solo comida, ofreció legitimidad. No envió solo suministros, envió un mensaje. Su generosidad fue calculada para un máximo impacto espiritual, emocional y estratégico. Nos enseña que la verdadera generosidad no es solo sobre cantidad, sino sobre timing, contexto y propósito. Cuarta lección. Sabe cuándo decir no a las recompensas. La negativa de Barzilai a ir al palacio muestra una madurez extraordinaria. Entendió que no toda oportunidad es una oportunidad divina. No toda puerta abierta debe ser cruzada. No toda oferta debe ser aceptada. A veces, nuestra mayor contribución es saber cuándo salir de escena y dejar que otros ocupen nuestro lugar. Quinta lección. Invierte en la próxima generación. Al presentar a su hijo Kimam, Barzilai demostró que los verdaderos líderes crean otros líderes. No se aferran a las posiciones. Multiplican la influencia a través de otros. No construyen monumentos para sí mismos. Construyen puentes para la próxima generación. Sexta lección. El contentamiento es más valioso que el logro. Barzilai prefirió ser feliz en casa a ser importante en la capital. Prefirió el significado al estatus, las relaciones al reconocimiento, el propósito a la posición. Había descubierto el secreto de la verdadera riqueza. No se trata de tener más, sino de ser más. Séptima lección. La fidelidad a Dios trasciende la lógica humana. Desde el punto de vista puramente racional, Barzilai hizo una elección terrible. Apostó por el lado perdedor, arriesgó su fortuna en una causa aparentemente imposible, ignoró todos los consejos de la prudencia comercial. Pero él había entendido algo que escapa a la sabiduría humana. Cuando Dios está involucrado, las reglas normales no se aplican. Pero ahora, prepárate para revelaciones que van a sorprender incluso a los estudiosos más dedicados de la Biblia. Primera revelación. El significado profético de los nombres. La palabra Galaadita no se refiere solo a la región geográfica de Galaad. En hebreo, Galaad significa montón de testimonio, o testigo eterno. Era el nombre dado al lugar donde Jacob y Labán hicieron un pacto, apilando piedras como testigo de su alianza. Esto significa que Barzilai, el Galadita, no era solo un hombre de una región específica. Llevaba en su propia identidad el concepto de testigo eterno. Barzilai fue literalmente un testigo del carácter de Dios cuando todos los demás dudaron. Más aún, el nombre Barzilai significa hombre de hierro o hecho de hierro. Mientras otros se doblegaban a la presión política, Barzilai permaneció inflexible en su convicción. Él era, literalmente, el testigo eterno hecho de hierro de la fidelidad de Dios. Segunda revelación. La conexión mesiánica. En la genealogía de Jesucristo registrada en los Evangelios, encontramos descendientes de personas que estuvieron ligadas a David durante su exilio y restauración. Aunque Barzilai no se menciona directamente en el linaje mesiánico, hay evidencias de que las familias que apoyaron a David durante la crisis se convirtieron en parte de la red de relaciones que eventualmente condujo al Mesías. Esto significa que cuando Barzilai apostó por David, estaba, sin saberlo, invirtiendo en el linaje mesiánico. Su fidelidad a un rey terrenal derrotado contribuyó a la preservación de la dinastía davídica, que culminaría en el Rey Eterno victorioso. Tercera revelación. El paralelo con la cruz. Hay un paralelo impresionante entre lo que Barzilai hizo por David
y lo que algunos discípulos hicieron por Jesús. José de Arimatea y Nicodemo apoyaron a Jesús cuando él parecía derrotado, crucificado, abandonado por sus seguidores. Al igual que Barzilai, arriesgaron su reputación y recursos para apoyar a un rey que parecía haber perdido. Barzilai fue un tipo profético de los discípulos valientes que surgirían 1000 años después. Personas dispuestas a apostar por Dios, incluso cuando las circunstancias sugerían derrota. Cuarta revelación. El descubrimiento arqueológico. El descubrimiento del óstraco en Tel Rehov, mencionado al inicio, no fue coincidencia. Los arqueólogos descubrieron que la región de Galaad en el siglo X a.C. era mucho más próspera y políticamente influyente de lo que se imaginaba anteriormente. Barzilai no era solo un comerciante rico. Era prácticamente un rey sin corona de la Transjordania, controlando rutas comerciales que conectaban Siria, Arabia y Egipto. Su decisión de apoyar a David tuvo implicaciones geopolíticas masivas que alteraron el equilibrio de poder de toda la región. Quinta revelación. El legado olvidado. Registros rabínicos posteriores sugieren que la familia de Barzilai siguió siendo influyente en Israel por generaciones. Algunos de los hombres valientes de David mencionados en otros pasajes pueden haber sido descendientes o protegidos de Barzilai. Su inversión en David no fue solo una decisión del momento, fue el inicio de una dinastía de fidelidad que resonó a través de los siglos. Sexta revelación. La dimensión económica. Estudiosos económicos calculan que el valor de los suministros proporcionados por Barzilai equivaldría hoy a varios millones de dólares. No fue un gesto simbólico, fue una inversión masiva que literalmente salvó no solo vidas, sino el futuro económico del reino. Barzilai entendió algo que pocos líderes empresariales entienden hoy. A veces, la mayor inversión comercial es apostar por la justicia en lugar de la conveniencia. Aplicación emocional y transformación personal. Ahora que conocemos la historia completa de Barzilai, llegó el momento más importante. ¿Cómo puede esta narrativa de 3000 años transformar tu vida hoy? Permíteme hacerte algunas preguntas que van directo a tu corazón, porque la historia de Barzilai no es solo sobre el pasado, es sobre tu futuro. Primera pregunta transformadora. ¿Existe alguien en tu vida que esté pasando por un momento David, derrotado, humillado, aparentemente sin futuro, pero que tú sabes que tiene carácter? Alguien que está siendo rechazado por las multitudes, pero que tú reconoces como elegido de Dios. ¿Cómo puedes ser el Barzilai de esa persona? Segunda pregunta transformadora. ¿Existe alguna decisión importante que has estado posponiendo porque crees que ya pasó la edad ideal? ¿O porque crees que aún eres demasiado joven? ¿O porque no tienes suficientes recursos? Barzilai nos enseña que Dios no usa calendario humano. A los 80 años, él solo estaba comenzando su capítulo más importante. Quizás crees que a los 30, 40, 50, 60, 70 años ya es demasiado tarde para un cambio radical. O quizás a los 18, 20, 25 años piensas que es demasiado pronto para decisiones significativas. Tercera pregunta transformadora. ¿Estás apoyando a las personas por lo que son o por lo que tienen? ¿Estás invirtiendo en carácter o en circunstancias? ¿Estás apostando por potencial o por popularidad? Cuarta pregunta transformadora. Si Dios te ofreciera hoy la posición de tus sueños, poder, influencia, reconocimiento, seguridad financiera, ¿tendrías la madurez de Barzilai para decir no si eso no fuera lo mejor para ti y para el reino de Dios? Quinta pregunta transformadora. ¿Estás invirtiendo en la próxima generación o estás tratando de aferrarte a las posiciones para siempre? ¿Estás creando sucesores o estás creando dependientes? Sexta pregunta transformadora.
¿Estás esperando circunstancias perfectas para tomar decisiones importantes? ¿O estás dispuesto a apostar por el carácter de Dios incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario? Pero hay una pregunta final que es la más importante de todas. La pregunta que cambia todo. Si tu vida terminara hoy, ¿qué tipo de legado dejarías? ¿Serías recordado como alguien que apoyó a los David cuando estaban en fuga, o como alguien que solo apareció cuando volvieron victoriosos? ¿Serías conocido como una persona que apostó por el carácter cuando todos apostaban por la conveniencia? Porque aquí está la verdad que Barzilai descubrió y que puede transformar tu vida. No son las circunstancias las que definen nuestro destino, son nuestras decisiones ante las circunstancias. Ahora llegamos al momento más crucial de esta jornada. No basta con conocer la historia de Barzilai, es necesario decidir si vas a vivir una historia como la suya. La historia de Barzilai comenzó cuando tenía 80 años. La tuya puede comenzar hoy, independientemente de tu edad, tus recursos, tus circunstancias. Primer desafío. Identifica a tu David. Mira a tu alrededor. ¿Existe alguien que tú sabes que tiene el carácter y la unción de Dios, pero que está pasando por un momento difícil? Segundo desafío. Calcula tu inversión. Barzilai no dio solo sobras, dio lo mejor que tenía. ¿Qué tienes que puede marcar una diferencia genuina en la vida de alguien? Tercer desafío. Supera tus excusas. Barzilai pudo haber dicho: tengo 80 años, ya hice mi parte. ¿Cuáles son tus excusas? Hoy es el día de dejar de gestionar riesgos y empezar a asumir responsabilidades. Cuarto desafío. Haz tu declaración pública. Barzilai se posicionó públicamente, asumiendo las consecuencias de su elección. ¿En qué área de tu vida necesitas posicionarte públicamente? Quinto desafío. Prepárate para rechazar las recompensas equivocadas. Cuando tu inversión funcione, ¿tendrás la madurez de Barzilai para rechazar las recompensas que no son adecuadas para ti? Sexto desafío. Invierte en la próxima generación. ¿Quién es tu Kimam? ¿A quién puedes presentar, promover, capacitar, bendecir? Séptimo desafío. Empieza hoy. No esperes a tener 80 años como Barzilai. La historia de Barzilai nos enseña que el mejor momento para tomar la decisión más importante de tu vida es siempre ahora. El legado que resuena en la eternidad. Mientras concluimos esta jornada extraordinaria por la vida de Barzilai, una verdad resuena a través de los milenios. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas fieles. Barzilai vivió 80 años preparándose para un momento en el que se pondría a prueba no su riqueza, sino su fidelidad, no su inteligencia, sino su valentía, no su popularidad, sino su carácter. Y cuando ese momento llegó, no dudó, no calculó, no procrastinó, actuó. Que la valentía de Barzilai te inspire a tomar hoy la decisión más importante de tu vida. Sé la testigo eterna que este mundo necesita. Y descubre, como Barzilai descubrió, que los momentos más improbables pueden convertirse en los más eternos. Ve y cambia el mundo.